¿Escribir bien ya no es suficiente sin una buena marca personal? Pues quédate porque nuestra invitada de hoy viene a contarte qué hace falta de verdad para destacar como autora. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, yo soy Alba Cayuelas, esto es Desayuno con Romance y esperamos que hayáis tenido una semana súper productiva y estéis ya preparando para el finde. Si hoy, que es viernes 15, estás por Murcia y no tienes plan, básicamente porque no conseguiste entradas para el concierto de Aitana, te recordamos que a las 7 estaremos en la Casa del Libro en la presentación del París de los Sueños Dormidos de Noemí Quesada y nos encantará verte por allí. Y bueno, antes de seguir vamos a saludar a mi compi literaria, Judy Romero. ¿Qué tal estás, Judy? Buenos días, querida Alba. Encantadísima de grabar un día más, un desayuno más contigo. Y además, hoy me he comido unas tortitas justo antes de conectarme contigo, o sea que estoy súper estoy súper llena de Maravilloso. energía. Ojalá te las pudiera mandar de manera virtual para que tú también te las tomes. Ojalá. Pero sé que haces muy buenas tortitas, o sea que creo que no te hace falta que yo te las envíe. Bueno, vamos con la wishlist de la semana. Esta semana está complicadísimo, ya lo estuve hablando con Alba el otro día. Es que mayo es increíble. Pero bueno, yo me voy a quedar con El Perdedor de Miriam M. Hardy porque me encanta cómo escribe Miriam, ya lo he hablado varias veces por aquí, por redes sociales. Creo que es una persona que tiene un estilo único en la escritura. Y bueno, porque la ilustración de la portada es que no puedo dejar de mirarla, es que es preciosa. No sé, es que la expresividad, ¿verdad? Los personajes. Sí. Y además Miriam también dijo en uno de sus vídeos que brillaba, que era como un material que brillaba, la parte plateada. Qué guay. Y bueno, además el cliché de fake dating a mí me encanta. Y estoy todo el tiempo esperando en ese tipo de cliché. A mí me gusta mucho pensar en qué momento, ¿no?, los personajes han empezado a saber que eso que están intentando fingir es real. Entonces, pues me gusta mucho. Cuando está ese cliché en un libro, casi siempre intento leérmelo. ¿Cuál has elegido tú, Alba? Pues como tú has dicho, o sea, bueno, esta semana, todo está muy difícil. Evidentemente, en mayo salen muchísimas novedades, pues de cara a la feria, sobre todo para la Feria del Libro de Madrid. Pero bueno, la cabeza lo entiende, la economía no lo entiende. En fin. Suele ocurrir. Entonces, suele ocurrir. Entonces, por supuesto, uno de los que quería sí o sí es el que nos trae nuestra invitada hoy, entonces ahora hablaremos de ellos. Y el otro, que ya me lo he comprado, que de hecho me lo compré en preventa hace meses porque no me quería quedar sin la edición especial. Luego siempre quedan ediciones especiales, pero bueno, por si acaso yo no me quería quedar sin él. Es el de Los 5 besos de la luna de Miriam Mosquera, Oh. que ha salido con Faeris, bueno, es que la edición especial es espectacular, o sea, con los cantos pintados, tiene una sobrecubierta transparente, está inspirado en el folclore gallego, que ya sabéis que Miriam suele ambientar toda su historia en España, como en la biología que tiene de La caída del cielo, que está ambientada en Andalucía. Y bueno, así resumiendo muy rápidamente la sinopsis, es un enemies to lovers que al convertirse en lovers, pues desatan una maldición sobre la humanidad y solo pueden darse 5 besos porque cada uno de los besos los acerca más a la muerte. O sea, maravillosa. O sea, que la necesitaba. Brutal, Ya está. brutal. O sea, mi mayor problema ahora mismo es decidir cuál me voy a leer antes. Ya está. Porque ese ya lo tengo comprado, el otro, y los que nos trae nuestra invitada, que ahora hablaremos de ello, me los pedí por mi cumple, pero como no salían a tiempo, Ah, tienen que llegarme. O sea, también creo que Alex me los pidió en preventa, o sea que bien.
Qué guay. Vamos ya con nuestro tema y así podemos desvelar cuáles son estos libros, porque hoy tenemos con nosotras a su autora, que además viene a hablarnos de marca personal, de copywriting, de storytelling, de cómo llamar la atención de las editoriales y muchas cosas más. Estamos hablando de Mia Faraday, sinónimo literario de Rosa Morel. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme a las dos. Muchísimas gracias por venir a Desayuno con Romance, nos hacía muchísima ilusión. Alba ya te tenía fichada desde hace varios meses y yo la verdad es que esta semana he flipado porque yo no te conocía y no entiendo por qué no te conocía. O sea, es de esto que piensas, ojalá hubiese conocido a esta persona antes porque me parece súper interesante todo tu contenido. Eso te lo tengo que decir ya porque lo pienso de verdad, ¿vale? Pero bueno, yo que he tenido la suerte de conocerte gracias a mi compi Alba, sí sé quién eres, pero para todos nuestros oyentes de Desayuno con Romance, pues nos gustaría un poco que te presentaras porque además tú tienes la particularidad de que eres Mia Faraday como autora, pero también eres Rosa Morel. Cuéntanos quién es quién, cómo te organizas. Pues yo os decía antes, ¿no?, que me siento un poquito disociada porque soy Hannah Montana y claro, hace 17 años yo tomé la decisión de dedicarme a vivir de escribir. Eso lo dije en la carrera, estudié Filología Hispánica y me acuerdo que casi en la primera clase dijo el profesor Pedro Carbonero, que era un profesor de lengua como una eminencia, ¿no? Y dijo, ¿a qué os queréis dedicar? Pero claro, él ya lo preguntaba para tirar nuestros sueños a la basura, porque dijo, ¿a qué os queréis dedicar? Y todo el mundo, profesor, investigador, tal, a vivir de escribir. Y se rió, o sea, se descojonó y dijo, ve pensando en unas oposiciones, ¿no?, para ser profe de lengua. Mi marido es profe de lengua y muchos de mis amigos lo son, o sea, me parece maravilloso, pero yo sabía que quería vivir de escribir. Entonces empecé, durante la carrera, a escribir artículos para empresas, porque claro, yo escribía fanfics a los 13, 14, 15 años en fanfiction.net, todo el previo boom de Wattpad, y yo es que escribo desde que tengo uso de razón. Entonces yo pensaba, como no puedo vivir de la ficción, porque no tenía referente ninguno, y todo el mundo decía que eso era imposible, claro, estamos hablando del año 2009, pues decidí escribir para empresas. Si la cosa era escribir, ¿sabes lo que te digo? Así que me puse a escribir y empecé a ganar dinero escribiendo y al final en 2015 lancé oficialmente, digamos, mi marca personal como Rosa Morel, después de trabajar con productoras, con editoriales, o sea, llevaba la comunicación, community manager, año 2011. O sea, yo siempre era, venga, todo lo que sea que yo pueda generar textos y escribir textos y que a mí me paguen por ello, a por todas. Pero el sueño de vivir de la ficción era algo que yo veía imposible, por lo tanto lo posponía. Algún día escribiré mi novela. O sea, algún día publicaré más que escribiré, porque la primera novela la escribí con 12 años y la borré, ¿no? Era como, algún día tendré los ovarios para hacerlo, pero nunca llegaba ese momento. Entonces, como Rosa Morel sí que tuve mucho éxito porque fui la primera redactora digital, primera copywriter se llama, ¿no?, redactora publicitaria, que se abrió un canal de YouTube y habló de escritura en YouTube. Y eso creció muy rápido, pero yo, como pues, una que tiene sus traumitas del pasado, también nunca fui constante. O sea, me daba mucho miedo exponerme. De hecho, ahora estoy acojonada con todo lo que se me viene. Así que Rosa Morel es esa profesional que ha llegado a dar conferencias en Latinoamérica delante de miles de personas, que lanzó el libro de Neurocopywriting y se volvió bestseller en Amazon durante 7 años. O sea, tengo un montón de hitos alucinantes, pero ninguno me hace tan feliz como decir que soy Mia Faraday a día de hoy. O sea, es que incluso si Penguin no me hubiese comprado la trilogía, os puedo asegurar que yo ya había ganado, porque en 2025, el 1 de enero, yo dije, se ha acabado. Estuve al borde de la muerte, digamos, en 2023, después de dar a luz a mi segunda hija, y dije, no, ya no puede ser que diga que escribiré la novela algún día cuando lleva 15 años en una nota del iPhone las pruebas de Hunter. O sea, el título estaba en la nota del iPhone desde hacía 15 años. Así que dije, se ha acabado. Y por eso, como Mia Faraday, pues soy escritora de distopía, sí, futura también fantasía, pero siempre con el romance de fondo. O sea, ¿a quién no le va a gustar un buen romance? Pienso yo. Entonces, estoy creo que en el sitio adecuado, en este desayuno maravilloso, porque creo que no hay nada que me guste más que hablar del amor. Ya sabes que a nosotras nos pasa lo mismo. Sí, total, es que estamos unidas por este señor. Ya os digo yo que estaremos unidas las tres en algún momento. Por Adrián Solterra. Iba a decir que
que qué triste que decidamos como perseguir nuestros sueños cuando nos damos cuenta de que puede ser que llegue ese momento en el que ya no podamos hacerlo. Exacto. O sea, Sí. en realidad es triste. O sea, como que antes de ese momento es como he desperdiciado todo este tiempo. Podría Yo haber estado tuve luchando por mis sueños y esa angustia, sí. Bueno, es que sientes, pero ¿por qué he tardado tanto? Pero luego haces una recapitulación y piensas, hostia, esto tenía que pasar ahora de esta manera. Claro, yo he tenido que hacer muchísima terapia y hay algo que suelo contar porque doy charlas también a jóvenes sobre este tema, y es que yo a los 20 años ingresé en una clínica por trastornos mentales, especializada en trastornos alimentarios, ¿no? Entonces, claro, cuando pasas 2 años trabajando tu mente, pero sobre todo escuchando las historias de los demás, empiezas a dejar de mirarte el ombligo y a decir, coño, pero si es que yo me quiero comer el mundo, si es que yo me merezco esto, ¿no? Entonces yo vengo de un bullying muy severo, de todo esto se ve en este libro. Este libro es una alegoría de lo que es la depresión, y la gente cuando lo lee me dice, estoy destrozada, o sea, ¿qué coño has hecho? ¿Cómo es posible? Pero tiene que ver con todo lo que cargamos. Entonces, por eso no nos permitimos soñar, ¿no? No nos permitimos vivir de escribir, porque además no tenemos referentes, nos dicen que esto es imposible y, coño, y unas oposiciones también es difícil sacárselas, pero qué triste, como bien dices, que yo tenga que llegar al punto de que me diga un médico, qué lástima tan joven por detectarme hipertensión, por estar a punto de sufrir un ictus hemorrágico, y que eso me hiciera cambiar el chip y decir, no puede ser esto, no puede ser. O sea, es que me da igual lo que pase, yo me merezco escribir y publicar. Y ojalá cuando yo lo digo a alguien le haga clic y diga, hostia, si es que yo llevo también años posponiéndolo, pues dejemos de posponer. O sea, vamos a echarle ganas y hay que escribir un poquito todos los días y en 3 meses tienes un borrador. efectivamente. Tenemos muchísimas cosas que preguntarte, pero vamos a empezar hablando de las pruebas de Hunter, que es lo que realmente te trae hoy aquí. Entonces, ¿te parece si, para empezar, nos lees la sinopsis para que nuestros oyentes Vale. se sitúen en la historia? Claro que sí. Las pruebas de Hunter, de Mia Faraday. Oh. Os puedo poner voz de doblaje también, pero a ver, venga. 5 pruebas, 50 candidatos, una sola oportunidad para sobrevivir. Hunter es una ciudad subterránea de 42 niveles controlada por un sistema que lo ve todo. Si alguien quiere alcanzar el exterior, reservado a la élite, debe superar las pruebas, un torneo televisado en directo que termina con un solo superviviente. Nova Black, miembro de la rebelión, se infiltra en la competición para sabotearla, pero cuando Adrien Solterra, el ganador más joven de la historia de las pruebas, se convierte en su entrenador, la supervivencia no será lo único a lo que se enfrenten. De eso va. Las pruebas. La ola. Es una pasada. Tengo que decirte que a mí me encanta la voz esa que pones de actriz de doblaje, ¿eh? O sea, A mí también. me encanta A mí todos también los me vídeos que hacen flipa. con esa voz. Aunque los actores de doblaje de verdad lo que dirían es, esta tía lo que hace es doblajitis. Yo he hecho audiolibros, hace muchos años trabajé para una editorial pequeñita y bueno, me enseñó la que fue en su día voz de Google, me enseñó 4 cosas, pero yo nunca he hecho doblaje. Entonces, claro, puedo poner esta voz y puedo hacer como de Nova Black, intentando enfrentarse al laberinto, pero la verdad es que un profesional pues lo haría sin esa... No sé, yo creo que deformo demasiado la voz, pero me disfruto mucho también poniendo voces. Es súper divertido. Y al final lo que queremos es reírnos un rato, o sea que está genial. Qué maravilloso. Bueno, la premisa de este libro, o sea, es brutal. O sea, pruebas, lucha por la supervivencia, una rebelión, es que lo tiene todo. O sea, dinos de dónde nace esta historia. Pues fijaos que yo desde muy pequeñita consumía distopías sin saber que era una distopía, ¿no? Yo me crié sobre todo con mis abuelos y mi abuelo es un fanático del cine, así que yo consumía mucha ficción, tanto como con libros como con películas y series, pero sobre todo con películas, con mi abuelo, que él tenía un listado, yo no recuerdo si eran 100 o cuántas eran, pero él además es una persona muy estricta y siempre era ir en orden viendo esas películas. Y había una que a mí me fascinó que se llamaba La fuga de Logan. La fuga de Logan es una distopía, una película de los 70 basada en una novela de los años 60, donde
viven en una ciudad futurista muy a lo Huxley de Un mundo feliz, donde hay mucho placer, mucha diversión, pero todos tienen una gema en la palma de la mano. Ya veis, yo tenía 5 o 6 años, obsesionada es poco con esto, ¿eh? Una gema en la palma de la mano que cuando se te ponía en rojo era la señal para trascender y te hacían una especie de fiesta que en realidad te desvivían, ¿no? Entonces ocurre que una chica jovencita se le pone rojo antes de tiempo y un chico, obviamente es una pareja, pues la tiene que ayudar, intentan salir de ahí y tienen que enfrentarse a un montón de cosas para salir. Y eso a mí, pum, 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 porque al final cuando yo luego aunque estudié filología, pues siempre me ha gustado mucho la filosofía y también me obsesioné con el mito de la caverna de Platón. Y las pruebas de Hunter es muy eso, o sea, es un ascenso porque hay 42 niveles, cuanto más abajo vives, como en la peli del hoyo, ¿no? Cuanto más abajo, menos posibilidad de tener beneficios o de privilegios, perdón. Y al final la élite vive bajo una cúpula bioclimática a nivel de la superficie y ese ascenso muy a lo que estamos viendo es la realidad, no lo es. En Hunter nada es lo que parece. Yo pienso que tiene mucho de thriller, más el segundo que el primero, pero lo que yo quería, lo que yo buscaba era llevar esa pasión por las distopías que empezó con La fuga de Logan, siguió con 1984, con Un mundo feliz, luego con las juveniles, ¿no?, de los 2000, como pues Los juegos del hambre, Divergente, El corredor del laberinto. A mí, yo creo que la distopía me llamó desde pequeñita y nace de ahí. O sea, de hecho, yo pospuse escribir este libro tantos años, pero al mismo tiempo yo empecé a escribir otras novelas porque tenía miedo de plasmar todo lo que siento por las distopías. Está lleno de easter eggs, lleno de guiños de todas esas distopías que he amado y de hecho Nova tiene una biblioteca clandestina y su libro favorito es una distopía clásica. Entonces nace de mi pasión absoluta por las distopías y el querer hacer algo diferente, porque creo que pese a que cuando uno empieza dice torneo televisado, ¿sabes? Hay presentadores o incluso los han entrevistado, ¿esto qué es? ¿Una copia de los Juegos del Hambre? Y de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? No, ¿qué? Y así recibo mensajes de la gente diciendo, estoy flipando, pero ¿qué has hecho? Entonces yo siento que sí he sido capaz de coger pues todo cliché, todos los tropes, ¿no? Y darle una vuelta al género desde mi punto de vista. Así que nace de mi pasión por las distopías. Qué pasada. Y además es que los lectores de distopías queremos eso que dices, o sea, queremos que se parta de unos clichés, ¿no? De una estructura que ya nos esperamos para que después nos den la vuelta a la cabeza, pero sí se espera que yo cuando me lea tu sinopsis me den como aire pues, de los Juegos del Hambre, del Corredor del Laberinto, de todas esas historias que has comentado. O sea, que yo creo que al final que yo elija tu libro para leérmelo parte de esa premisa, ¿no? De decir, esto me suena. Y ya lo que me suena siempre me ha gustado, ¿no? Pues vamos a ver qué me espera con esta autora. A mí me gusta mucho la creación de mundos y me gustaría que nos hablaras un poco, porque ya nos has dicho que hay una cúpula bioclimática, cómo se organiza esta sociedad que has creado y un poco las leyes que tienen que seguir sus habitantes. Y debo decir que yo me lo tomé tan en serio, o sea, lo disfruté tantísimo. Pensad que yo escribí este libro cuando mis hijas se dormían. Tengo 2 niñas de 2 y 5 años y tenían 1 y 4 años. Entonces yo me esperaba a las 10 de la noche, cuando ya estaba en silencio todo, me ponía a escribir con una ilusión. Entonces tengo, pues, yo qué sé, cientos de páginas de world building desarrolladas y hay gente que cuando se lee el primero dice, jo, me hubiese gustado ver más de esto. Y digo, querida, es una trilogía y vas, yo todo lo que yo te prometa te lo voy a dar. Pero además, en algún momento habrá un cuarto libro dedicado solo a Adrien Solterra, porque su historia es alucinante. Y cuento esto porque, por ejemplo, Adrien viene del último nivel de todos, que es el 42. Entonces, imaginad que Eris, que es el sistema que lo gobierna todo, que sería un sistema de inteligencia artificial, un sistema que pues como el Skynet de Terminator, ¿no? Que tiene pues todo ese big data metido dentro y que decide por nosotros. Entonces le hemos dado tanto poder a ese sistema que decide quién pertenece a qué nivel, aunque luego en Exodus, que es la tercera parte, se ve cuál es el origen de todo y se explica todo muy bien, pero en esta sociedad subterránea, como ya no podemos vivir a nivel de la superficie, la élite sí puede tener ese privilegio de estar en un sitio acomodado, pues hay menos de 15.000 personas viviendo allí arriba en esa cúpula donde hay créditos ilimitados, pues se funciona por créditos
y tienen acceso a huertos hidropónicos donde pueden consumir alimentos que no están impresos, ¿no? Pero, como digo, me lo tomé tan en serio que yo trabajé con 3 ingenieros para poder desarrollar Unter. Es decir, eso no se ve en el libro directamente, pero tú cuando lo lees dices, es que lo tiene todo atado. O sea, trabajé preguntando a un ingeniero industrial, a un ingeniero eléctrico, porque hay muchas cosas de electricidad también, y luego a un ingeniero que se dedica sobre todo a los drenajes, que es mi cuñado. Entonces ahí estaba yo preguntando, ¿esto tiene sentido? Porque, coño, es una ciudad subterránea, ¿no? ¿Cómo es? ¿La electricidad de dónde viene? O sea, todo eso está muy medido, pero como digo, son 42 niveles y va por bloques. Digamos que está la clase alta, de hecho, os lo voy a enseñar porque decidimos en la edición de Penguin, que ya sabéis que yo me autopubliqué en junio y luego pues vinieron, ¿no? Entonces, hay como una especie de glosario súper básico que habla de ERIS, sistema automatizado de supervisión y control total que gobierna Unter. El núcleo, cúpula bioclimática a nivel de la superficie en la que reside la élite. El atrio, zona de entrenamiento que está justo debajo del núcleo, donde entrenan los candidatos que se presentan a las pruebas. Unter, ciudad subterránea de 42 niveles, y las pruebas es una selección de la competición entre 50 candidatos para ascender al núcleo. A las pruebas se puede presentar cualquiera. Es decir, y esto no es una vez al año como los Juegos del Hambre, para conmemorar nada. Esto es algo que ocurre los 365 días al año. Siempre hay oportunidad para alguien de subir, para que no se quejen, mientras se gamifica el horror de que se estén matando entre ellos. Pero lo que ocurre aquí es que es el sistema quien decide, con todos tus parámetros, si tú vas a dar juego o no vas a dar juego, si le interesa meterte incluso como descarte para que te desvivan en la primera prueba, que se llama la criba, donde el 50% no pasa de la primera noche. Entonces, todo ocurre a través de un sistema conectado con los implantes que ellos llevan. Y aquí el giro también es que Nova pertenece a uno de los primeros niveles, por lo tanto es una clase alta dentro de Unter. O sea, los primeros 5 niveles tienen un módulo individual, pues comen comida impresa pero de primer reciclado. Ahora, los últimos, como le dice Adri en algún momento, tú hablas de privilegios y no tienes ni idea de lo que es chupar el suelo, un resto de pan impreso de cuarto reciclado, ¿no? Entonces se hablan de privilegios, pero incluso de gente sin privilegios comparando con privilegios de otros niveles. Y eso es lo que yo quería, no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, a veces nos hemos mirado el ombligo tanto que no sabemos que nosotros somos los privilegiados. Y un poco así es como funciona Unter. Háblanos un poco más de la relación de Nova y Adrien y cómo son ellos, qué trucos has utilizado como para deconstruir esa tensión que se respira entre ellos. Sí, hay mucho slow burn, precisamente porque lo que yo quería era que ese enemies to lovers, que ya sabéis que hay siempre un conflicto grande con ese término, porque mucha gente dice, es que un enemies to lover real, pues no puede ser que ellos se gusten, porque no sé. Bueno, yo lo considero enemies to lovers, aunque no sea el mayor enemies to lovers que te va a salir en la vida, porque Nova tiene que destruir a la élite y Adrien representa es como el juguete roto del sistema, ¿no? Es la cara visible, es el campeón más joven de la historia, él escapó del nivel 42, donde ya le obligaban a luchar como un gladiador en un sitio terrible que hay ahí, que descubriréis cuando lo leáis, con 15 años, y fue el ganador más joven de todos los ciclos. Y ¿qué ocurre? Que para ella, él encarna todo lo malo que tiene la élite. Entonces lo odia, porque la han criado desde pequeñita para odiarlo. Pero claro, el tío está buenísimo. O sea, es que es imposible, por mucho que tú odies a alguien, ¿vale? Que no puedes negar de, hostia, entiendo por qué todo el mundo babea por este hombre, pero no lo soporto, porque además es muy arrogante, pues el arquetipo, ¿no? Es el arquetipo de hombre moralmente gris, que solo se salva su propio culo. Y yo me meto mucho en analizar la psique de estos personajes, sobre todo en este libro. Es decir, yo creo que el que se lee el primero es muy poco probable que no quiera leerse el segundo, y ahí es donde entiende a Adrien de verdad, ¿no? Porque ahí hay mucho juego psicológico y nos metemos en su cabeza. Pero porque es doble pop, ¿no? Es también del punto de vista de Adrien. Sin embargo, las pruebas de Unter, la primera parte es solo de Nova. Pero la relación entre ellos es complicada porque, claro, él no sabe que ella es una enemiga
De hecho, él odia a la resistencia también con toda su alma. Y obviamente, y esto no es un spoiler, en algún momento tiene que descubrir, porque esto es un lugar común que todos esperamos en este tipo de historias, tiene que descubrirlo, ¿no? Y para él es muy duro. Entonces yo siempre digo que es como, podría ser un enemies to lover, two enemies to fucking soulmates, ¿sabes? Es como, ¿qué está pasando aquí? Y yo he trabajado mucho la tensión en escenas. Por ejemplo, el hecho de ya cuando se van conociendo más, el querer darse un abrazo pero no poder porque no es lo que deberían hacer, ¿no? O la velocidad con la que responden, las pullas que se tiran, son dos personas muy inteligentes, dos personas que han tenido que sobrevivir a su manera. Nova ha estado encerrada 14 años en su módulo porque es el arma de la resistencia y no podía tener implante detectado por el sistema. Es un poco como Octavia de los 100, que no sé si habéis visto la serie, pues como Octavia, ¿no? De hecho está muy basada para mí en Octavia, o sea, me recuerda mucho a ella. Y claro, Nova no sabe relacionarse con la gente, ha estado sola toda su vida. Y Adrien no sabe relacionarse con la gente porque no se fía de nadie. Entonces es complicado porque los dos no entienden que se sienten atraídos el uno por el otro, pero saben que no, que sí, pero que no. Y yo creo que para mí sí es un slow burn porque si estos son 500 páginas, ¿sabes? Si ocurre algo al final. O sea, yo sirvo lo que prometo, pero lo sirvo después de que sufras y grites mucho y digas, Dios mío, no paran todo el rato de tirarse pullas. Y ese es lo que a mí me gusta leer. O sea, yo he escrito el libro que yo amaría leer y estoy enamorada de mi propia novela. Hay gente que dice, no, yo no vuelvo a leer lo que escribo. Yo me leería 1000 veces las pruebas de Gunther. O sea, amo lo que he escrito porque amo a mis personajes y las relaciones entre ellos. Es súper curioso eso que has dicho, porque hay una disparidad de opiniones respecto a que unos escritores dicen que jamás leerían lo que han escrito y otros que sí. A mí me parece súper curioso. Creo que es muy positivo que sí que lo quieras leer, porque significa que has conseguido justo lo que querías, bajo mi punto de vista. No sé. Y ¿por qué no mostrarse seguro ante un proyecto que has trabajado desde hace 15 años? Es que muchas veces en arte está muy mal visto que una persona se sienta segura respecto a su trabajo, pero en otras profesiones no pasa. ¿No? A un médico nunca le vas a decir, hombre, ¿cómo te vas a sentir seguro del diagnóstico que has puesto? ¿No? Lo digo porque soy enfermera y estoy... A corazón abierto, la operación ha salido genial. Uy, no te tires ¿sabes? No te pongas el pin de que eres... Exacto. Pero te confronta con nuestras propias mierdas. O sea, en el sentido de que cuando tú ves a alguien muy seguro de sí mismo, lo primero, si tú no has trabajado, y me puede ocurrir a mí incluso, viendo a otra persona, por todo lo que yo arrastro, pero lo primero que se te viene es, ¿y quién se ha creído esta que es? Pero eso dice mucho de uno mismo, ¿no? O sea, si estás sintiendo eso es porque tú no te estás dando el permiso para también amar lo que haces. Y yo siempre digo, como Rosa Morel, doy formaciones a multinacionales de narrativa, a dueños de negocio, a marcas personales, y siempre les digo que ellos no tienen que buscar clientes, tienen que buscar creyentes. Y son creyentes de su propia marca, de su propio producto. Un libro es un producto. Y el primer creyente tienes que ser tú. Entonces yo creo de verdad que esto es un producto comercial. De hecho está escrito para que enganche. Cada capítulo termina no con un cliffhanger al de no puedo creerme lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces no acaban así todos los capítulos. O Dios mío, lo que estoy viendo es... No es ese tipo de cliffhanger, pero sí que yo estoy muy orgullosa de lo que he escrito porque sé que es muy difícil parar de leerlo porque he utilizado ciertos recursos narrativos y estilísticos, dado que llevo 17 años dedicándome a la escritura, para que la gente disfrute. O sea, para mí esto es disfrutar, dejarte llevar y decir, Dios mío, me has quitado de los problemas que tenía en la vida y me he hundido hasta las trancas en Gunther. Entonces, por eso creo que estoy tan orgullosa del resultado. Me gusta mucho eso que has dicho porque yo hice una formación para escritores en la Casa de las Escritoras y o sea, en los primeros módulos pues era, o sea, nos decían, tenéis que tener como muy claro cuál es el objetivo que perseguís al escribir, ¿no? Entonces, yo veía que la gente decía como cosas muy profundas, en plan, yo quiero que la gente supere sus dramas, no sé qué, y yo decía, yo solo quiero que, o sea, yo escribo para divertirme y quiero que me lean y se diviertan y ya está, no, o sea... A mí todo eso de superar no sé qué cosa, no es mi objetivo, entonces me encanta.
Además que están los libros de autoayuda también para eso, ¿no? Y la terapia. O sea, yo creo que tienen mucho de terapia los libros, de hecho la libroterapia, ¿no? Que se dice, pero que se nota mucho cuando un autor disfruta escribiendo y que se lo ha pasado bien, porque tú te lo estás leyendo y dices, hostia, tío, que me la estoy gozando, pero porque probablemente el escritor se lo ha gozado también. O sea, que eso de yo me divierto y te divierto a ti, es que es una transferencia al final de emociones que hacemos. Totalmente. Antes de pasar al tema de la publicación, que nos interesa mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido el salto para ti para publicar con Grijalvo? Quería que ver si tú has hecho alguna reflexión respecto a lo que has dicho antes, ¿no? Porque en redes sociales he visto que has sacado un reel hablando de distopías pasadas, esto que nos has dicho, ¿no? De 1984 y de otras. Y también me llamó la atención ese boom que hubo sobre los 2000 y que después como que se perdieran por el camino las distopías, y me preguntaba por qué crees tú que ahora han vuelto a enganchar las distopías, por qué hay un boom nuevo y por qué crees que a los lectores jóvenes pues esas distopías les gustan tanto. Es curioso porque hay gente que cuando yo digo, están volviendo las distopías, que lo decimos todos, ¿no? Pero cuando yo lo digo, siempre hay alguien que me dice, nunca se han ido. Digo, ya, querido, pero, o sea, yo estoy hablando a nivel masivo. Está claro Exacto. que ahora, además, el músculo del marketing de las editoriales es quien dicta muchas veces, ¿no? Es como ven ahí. O sea, donde ponen el ojo, ponen la vara. O sea, es en plan, aquí parece que hay cierto interés. Pues vamos a por ello. Yo que me especialicé en su día en el mundo de la moda, del lujo, estuve trabajando mucho con ese tipo de marcas, la moda pasa igual, siempre es cíclica y siempre vuelve, ¿no? Pero tiene su sentido y tiene su sentido que yo haya sacado una distopía relacionada con, aunque ya no se menciona la inteligencia artificial, pero se sobreentiende que es un sistema de inteligencia artificial. En la versión autopublicada sí la llamaba la IA, y aunque tenía nombre, Eris salía en el tercer libro. Entonces decidimos junto a la editora que ese nombre ya saliera desde el principio y no mencionar IA, porque además es demasiado cercano para nosotros y ahí puede haber un punto de fricción. Pero es justo lo que hicieron todos los autores de distopía en su momento y yo qué sé, estoy pensando en el totalitarismo ruso, ¿no? En Zamiatin, por ejemplo, la primera distopía moderna de nosotros, pues lo que hizo fue plasmar ahí ese totalitarismo, ¿no? O el consumismo de Huxley. O sea, lo que hicieron esos autores es ver lo que estaba ocurriendo en sus vidas y traducirlo como si fuera una especie de espejo deformado en una novela de lo que podría pasar, pero partiendo de lo que ya es. Y yo, por ejemplo, he hecho lo mismo con las pruebas de Gunter, de estamos enganchados a las máquinas, o sea, permitimos que un teléfono dicte nuestro ocio, pues voy a llevarme eso al extremo, con pantallas encendidas 24 horas, que eso ya ocurre en Orwell, ¿no? Pero, y en otras distopías. Pero yo creo que está volviendo, y creo realmente que va a tener mucho éxito, o sea, y no es por pegarme el pegote, ¿vale? Pero ¿por qué tuvo tanto éxito como autopublicada? Porque estoy deformando un espejo actual. Y ahora, en un momento en el que no estamos en paz, porque es un momento muy crítico de la historia, donde por primera vez yo que intento no bombardearme de noticias, pero sí estar informada, y se dice, ¿no?, que podría ser el primer imperio que no fuera occidental, en el caso de que China, bla, bla, bla. De hecho, Éxodus, cuando se explica todo lo que ocurrió, yo me rayé porque dije, puede ser que yo haya escrito algo que ahora estén saliendo noticias que está pasando también. Digo, espero que no nos envíen a todos a los búnkeres, ¿vale? Pero yo creo que ahora está volviendo porque necesitamos el género. O sea, en un momento que no es de paz, que no es de tranquilidad, como sí hemos vivido en los últimos años, las últimas 2 décadas, ha habido pues un extraño momento de, bueno, está todo bien. Obviamente ha habido guerras en muchos países, pero en el mundo occidental nos hemos sentido muy a salvo. Y desde hace 1 año y medio así, a veces se ha hecho trending topic el hashtag Tercera Guerra Mundial. Esa sensación de desasosiego, de angustia, te vuelca a la distopía. Necesitas quejarte de un sistema que no funciona y ver cómo alguien puede hacer algo contra ese sistema, porque tú no lo vas a hacer. Porque seguro que habéis visto alguno de esos reels de estabas del lado de Katniss en los Juegos del Hambre, ¿vale? Contra el Capitolio.
estabas en contra de Cruel en el laberinto, ¿no? O sea, es como siempre te pones del lado Sí. del que lucha, pero en tu día a día no levantas un dedo porque te sientes atado. Entonces las distopías nos dan esa calma de que al menos alguien hace algo y por eso están volviendo y por eso cada vez vais a ver más distopías y mira, fíjate que las distopías románticas están muy relacionadas con que el romantasy hace unos años lo petara tanto. O sea, cada vez buscamos más también ese código de romance en el que esperamos que termine bien porque lo necesitamos, porque no podemos soportar, ahí abriremos el melón de Divergente, pero bueno, no podemos soportar que no terminen juntos, ¿no? A mí la gente me escribe constantemente, dímelo, por favor, si no, no me lo empiezo a leer. Digo, no te voy a decir nada, o sea, no te voy a decir nada, pero se llama distopía romántica, pero no te voy a decir nada, porque realmente lo que quiero es que disfrutes del libro sin pensar en que te voy a hacer sufrir, porque sufrir, aquí sobre todo vas a sufrir, pero yo creo que por eso vuelven, las necesitamos. No puede ser una respuesta más acertada bajo mi punto de vista. Yo no había hecho esa reflexión, la verdad, pero conforme lo estás diciendo estoy pensando que es 100% así, totalmente. Y bueno, ahora que sabemos ya un poco lo que vamos a encontrar en la trilogía, que por cierto no habrá que esperar mucho para la tercera parte porque sale el 9 de julio, o sea, aquí al lado, como quien dice. Pues nos gustaría que nos hablaras un poco sobre esta segunda experiencia de publicación, ¿no? Porque las pruebas de Hunter, como nos has dicho, estuvo autopublicado en Amazon primero. Entonces, ¿cómo viviste ese momento en el que te llama Penguin y te dice, mira, queremos publicarlo? Es que fue brutal porque pensad que yo autopubliqué el 5 de junio del año pasado y yo dije, yo no tengo prisa. Es que no tengo prisa, es que, claro, vengo del mundo del marketing, ¿no? Entonces yo tenía mi plan hecho. Mi plan era el siguiente. Yo publico junio, octubre, febrero, marzo, o sea, a las 3, y a finales de 2026 me voy a ir con un informe de ventas y una propuesta y no para vender la trilogía, sino para vender otras ideas, mientras la trilogía me da royalties en Amazon. Pero mi idea era esa, ¿no? Y siempre dije desde el primer momento que yo quería ser autora híbrida, que quería aprovechar que las editoriales tienen pues, una distribución brutal y autoridad. La autoridad que te da publicar con una gran editorial pues es muy bueno, pero que yo seguiría autopublicando siempre porque soy una control freak. Yo necesito tener acceso a mi panel de ventas y necesito saber si las acciones que hago de marketing tienen impacto o no en esas ventas para poder funcionar. Pero claro, os digo que soy creyente de mi producto, pero hasta cierto punto uno no espera, ¿no? Que todo vaya tan rápido. Y yo noté ya algo raro, o sea, como diciendo, ¿a que esto va a ser un filón cuando yo autopublique? Y empecé a tener muchas reseñas. Pensad que lo normal en reseñas es una conversión del 1 o 2%, como mucho un 5%, te das con un canto en los dientes, si tú consigues que un 5% de lectores que compran en Amazon te dejen una reseña. Claro, yo tengo un 40%. Eso es una brutalidad. O sea, yo di una conferencia el otro día como Rosa Morel hablando de eso a dueños de negocio y les decía, utilizando storytelling, es decir, yo en la nota de autora del final cuento un poquito mi historia, ponía un código QR, deja una reseña para ayudarme a llegar a más personas, ¿no? A cruzar las puertas. Y yo dije, es que esto es bueno porque yo no estoy pidiendo la reseña de esa manera, no he pagado por publicidad y la gente está dejando reseñas de 5. A los 45 días tenía casi 100 reseñas con un 4,8 de media y yo no había hecho nada. Entonces yo pensaba, en algún momento voy a llamar la atención porque mi objetivo era claro. Yo no quería hacer cajitas literarias, yo no quería vender por Vinted, yo quería posicionarme en Amazon y ahí estuve yo ahí al lado de los Juegos del Hambre un tiempo en distopías y en romance con distopías. Y eso llamó la atención, por lo visto, de un scout, que sabéis que es esa figura del ojeador, ¿no? Que tienen las editoriales. Y a mi editora llegó esa persona, que yo siempre quiero saber quién eres, a ver si algún día me lo dicen, porque es como para invitarla, no sé, a una mariscada y eso, que le dijo, vais a flipar con este libro, o sea, tenéis que leeroslo. Y mi editora se lo leyó de una sentada y parece que le encantó. Entonces me escribieron justo que ella no se acordaba, porque me dijo, sí, que acababas de lanzar el segundo. Cuando yo lancé Inferno en octubre, pues recibo un mensaje de
de una editora de Penguin por Instagram. Y yo digo, esto no es real. O sea, que es como, estamos interesados en reunirnos contigo. Pero yo, como soy tan rígida en algunas cosas, pese a que me trabajo en terapia no serlo, pero yo decía, no voy a vender la trilogía. O sea, no. O sea, les voy a vender otra cosa. Como soy experta en persuasión, pues les venderé otra cosa. Así que llega a la reunión con mi editora y mi editor jefe, ¿no? Con Marta y con Tony. Estoy ahí. Y lo primero que digo es, muchas gracias, de verdad, por pensar en mí, pero debo deciros que la trilogía no está en venta. Con 2 cojones, ¿vale? O sea, con Penguin. Mi marido me decía, ¿qué haces? Y yo, no, porque no lo entiendes, ya está la preventa hecha de Exodus. La gente me estaba pagando por Amazon porque la preventa estaba hecha para finales de febrero. Que no. Y les decía, dejadme lanzar Exodus y luego ya hablamos y os puedo vender, mira, tengo una idea para un romance. Y ellos, sí, tú pásanos las ideas que quieras, pero queremos Hunter y vas a tener que escuchar nuestra propuesta. Y aún así, estuve 3 semanas negociando, yo no tengo agente. Luego me dijo el editor jefe, no lo necesitas porque no veas. Pero yo tenía muy claro, digo, mira, es que por menos, o sea, sé que es mi debut, sé que soy novel, sé que Mia Faraday no es nadie todavía, porque lo va a ser como marca, pero yo dije, por menos de 5 cifras, o sea, por menos de 10.000 euros, ¿no? Es como, yo necesito que esto tenga sentido. Yo ya estaba cobrando 1.000 euros al mes en Amazon por los 2. No, o sea, ¿vais a hacer una apuesta grande por mí o no? Esa fue mi pregunta. Y tú nunca sabes si eso va a ser así al 100%, por mucho que por contrato haya cosas pactadas, pero yo estoy viendo que Penguin va a muerte con las pruebas de Hunter, tanto como yo. Y eso me hace inmensamente feliz, porque ya sabéis que, bueno, que las editoriales pues son un negocio, son una empresa, y yo conozco muy bien las empresas. Entonces, perfectamente, si ven que esto no les puede dar un retorno, no van a invertir en ello del mismo modo. Yo siento que las cosas han pasado como en el mejor escenario, y aún así soy muy consciente de que nadie tiene una bola de cristal y de que es imposible saber hasta dónde puede llegar, pero yo sé que esto ha levantado interés audiovisual, ha levantado interés internacional. O sea, yo soy consciente de eso porque me lo han dicho desde la editorial, aunque no pueda hablar de ello. Pero cuando yo creé un diario que era Día 1 convirtiéndome en escritora de éxito internacional, que eso fue lo que también me llevó a, ya ves que tengo 4.000 seguidores todavía, pero o sea, como que voy ahí poco a poco en un año, bim, bim, pero eso enganchó mucho a la gente. Y cuando yo empecé eso, ni soñaba yo que me iba a escribir Penguin a decirme nada en ese mismo año, el año pasado. Así que un poquito así es como ocurrió, sin esperarlo. Y además, siendo el proyecto una trilogía, que creemos que es mucho más difícil, ¿no? Que siendo un autoconclusivo. No es normal, y de hecho hablé con una persona del mundo editorial hace muy poquito. De hecho, a lo mejor me tatúo lo que me dijo, porque fue, apláudetelo, porque es un 0,1% de posibilidades de que ocurra. O sea, tu producto, dice, no me lo he leído, pero tu producto tiene que ser muy bueno para que se esté hablando de ti de esta manera y se esté invirtiendo así. Que obviamente hay un componente comercial súper fuerte, pero precisamente porque es un buen producto. Porque tú puedes tener un producto de mierda que vaya en la ola de lo que se está vendiendo. Incluso una editorial puede apostar muchísimo por ti, pero muchísimo, y que luego, incluso aunque haya ventas, esto se quede así como en stand-by porque no sea un producto de impacto en el lector, ¿no? No lo convierte en creyente, no van a ser fans. O sea, hay gente que me dice, es que después de lo que he leído tuyo, me leo hasta tu lista de la compra, tu declaración de Hacienda, ¿sabes? Lo que sea, o sea, de la renta, lo que sea. Y esto tiene que ver con el producto en sí, pero que te compren una trilogía es muy difícil, sobre todo porque te pone a ti en jaque si no sabes cuándo se va a publicar el tercero, por ejemplo, o el segundo. A lo mejor te la compran, pero a lo mejor nunca ves la luz, nunca ve la luz el último. Y eso como autor es una pesadilla. Entonces yo dije, yo tengo que tener muy claro que vais a muerte y que esto sale. No esperaba que hicieran una estrategia de rapid release que se llama en marketing, ¿no? Que es, esto se lanza todo de golpe, que tiene su contra, porque la gente puede, olvidarse. Pero si es bueno el producto, a lo que tiende es a generar un fenómeno fan muy grande. Es decir, si la gente se lee las pruebas de Hunter entre mayo y julio, es muy poquito tiempo, lo más seguro es que para septiembre la gente siga dándole vueltas y deseando leer más cosas mías. Entonces,
creo que ese 0,1% que comentaba esta persona, que por eso me lo tatúo, ¿no? El 0,1%, no se puede nadie comparar conmigo en el sentido de que, no, pero ¿qué tengo que hacer para replicarlo? Es que son demasiadas cosas y por eso yo no estoy vendiendo mentorías, que podría perfectamente y me las pagarían, por enseñar a vende en 60 días tu obra Penguin, una trilogía. O sea, no sería justo porque hay una serie de elementos que han confluido todos en mi historia, en mí, en un año en el que las distopías se están demandando, en una manera en la que está escrito el libro, que es muy probable que si tú te lees el primero haya un read-through que se llama, ¿no? Una lectura de los tres, de casi el 90%. O sea, por eso Penguin, que no son tontos, porque al final es un negocio, ha dicho, te quiero y quiero los 3 y los quiero lanzar de esta manera, ¿no? Guay. Queremos hablar también un poco de tu otra faceta, como Rosa Morel, que vienes del mundo del copywriting. ¿Qué puede aprender un escritor de ficción de todo ese mundo, ¿no? Porque es algo que Mucho. a los escritores, vamos a decir normales, aunque no se puede decir normales, ¿no? Pero a la mayoría como que les cuesta mucho Es que, venderse. fíjate, exacto, yo he trabajado con muchísimos escritores como Rosa Morel antes de yo ser novelista, ¿no? Y yo he escrito libros para otros, no de ficción, pero de no ficción, para empresarios, por ejemplo. Pero sobre todo, por ejemplo, con la sinopsis, con el tener el pitch claro de tu libro, ¿no? De saber de poder decir en 30 segundos qué es y qué promete. Eso cuesta mucho, pero lo que más cuesta es la marca personal. Y de hecho, yo lo voy a decir así como en primicia, que yo después de verano, uno de los proyectos que tengo para lanzar, como Rosa Morel y como Mia Faraday, es decir, uniendo mis dos mundos, tiene que ver con una escuela, ¿no? Con una academia, precisamente pensando en toda esa gente que me escribe a diario para decirme, ¿y tú cómo lo harías? ¿Y cómo plantearías el enfoque de mi marca? Y yo pienso, joder, si es que esto es lo que llevo haciendo 17 años, ¿por qué no apartarme un poquito más del mundo de los negocios y centrarme? Más que por cuestiones económicas, porque ya os digo que un empresario tiene más dinero que un escritor, por placer. Es decir, el poder montar, más quiero montar una comunidad muy chula y relacionarme con escritores que quieran también dar ese tipo de formaciones, de masterclasses. Entonces hay mucho de lo que se puede aprender de mi mundo precisamente porque yo me he dedicado a escribir para vender. Y he sido, y bueno, y me considero todavía, aunque ya no estoy en el prime de 2019, que era como eso, conferencias por todo el mundo y todo el mundo llamando a tu puerta. En el momento en el que fui mamá y que me aparté un poquito, pese a seguir publicando libros de no ficción y cursos, es como el mundo de los actores, ¿no? De repente te apartas un poco y la gente ya deja de llamar tanto a tu puerta, pero en ese momento pensad que yo he escrito textos que han hecho ganar miles y miles y miles de euros a otras personas. Entonces, todo eso llevándotelo al mundo de la ficción, de tu propia marca. O sea, yo considero que un escritor, si quiere vivir de ello, que puede que no, y no pasa absolutamente nada. O sea, tú puedes ser escritor y considerarte escritor y no querer vivir de ello, pero si quieres vivir de ello, ahí ya la cosa cambia. Tienes un negocio, tú eres una marca de autor. No veo a gente reservando en la oficina de patentes su nombre de autor, pagando los 200 y pico euros de tasa, pensando que, bueno, sí, eres una marca. Entonces, eso es lo que podrían aprender, ¿no? El verse a sí mismos como una empresa, como un negocio y quitarse el prejuicio de que hacerlo de este modo deja de dignificar la profesión por el puro placer de escribir, porque yo, o sea, tengo tatuada la palabra escribe en la muñeca. A mí nadie me puede decir, no, es que claro, tú te dedicas a vender, has creado un producto comercial solo para que se venda. Pues sí, por supuesto, y para disfrutar de ello. O sea, quiero ganar dinero con lo que amo hacer. Ese cambio de mindset, ¿no? De mentalidad, creo que es tan importante en el mundo de la ficción, porque es como que nos sentimos mal por querer ganar dinero con lo que hacemos. Y eso es, yo creo que más que aprender a venderse es aprender a darse el permiso para venderse. ¿Estáis de acuerdo? Así es. Sí, mira lo calladas que nos hemos quedado.
O sea, Es como mierda. Nosotras no, también. al final es que lo encajas totalmente. Lo que pasa es que cuesta muchísimo trabajo entrar ahí porque como que tenemos grabado a fuego lo otro. ¿Sabes? Tenemos grabado a fuego como que, ay, pues si me pagan por esto, como que, ay, no sé si mi producto va a ser suficiente, no sé si voy a ser yo suficiente, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor haga el paso como tú, pero venimos de una generación que tiene ese peso brutal sobre sus hombros. Yo lo siento así, a lo mejor otra gente no, pero yo sí lo siento así. Yo creo que Entonces te casi todo escucho el y me mundo lo encanta. siente así. Es que casi todo, o sea, piensa que la diferencia más grande que yo veo, y esto tengo ganas de decirlo en alguna conferencia, de hecho, en las últimas 3 conferencias he metido las pruebas de Hunter, como Rosa Morel, y en las próximas haré lo mismo, voy hablando mucho de la ficción, y una de las grandes diferencias que veo entre esos dos mundos, el mundo de los negocios en sí y el mundo de la ficción, que debería ser también parte del mundo de los negocios, por lo que digo, es la gente que lo conforma. Es decir, hablamos de escritores, que somos artistas. El mundo del artisteo está sesgado por nuestros patrones y nuestras historias. Conozco muy poquitos escritores que no tengan trauma de bullying, que no tengan momentos duros en su vida. Por ejemplo, mujeres, o sea, las mujeres. Yo cuando divulgo sobre trastornos alimentarios, es que no hay quien no me venga a decirme, hostia, yo también tuve tal, no sé qué. Es que es imposible que no, porque escribimos para huir, o sea, es decir, y para divertirnos, pero esa manera de divertirnos que tú decías, Alba, es una manera de huida, ¿no? Y yo siempre digo que a mí la ficción me salvó. Yo tengo un punto y coma tatuada en la otra muñeca porque no me quité de en medio, ¿no? Entonces yo decidí continuar con mi vida pese a que no sentía que tenía motivos. Y a mí, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de estar leyendo Harry Potter, de hecho era la Cámara de los Secretos, me acuerdo, pero es que me voy a acordar toda la vida, y era un edificio muy alto, en ese cambié muchas veces de instituto, a pesar de eso daba igual, el bullying me perseguía, y recuerdo que venían a molestarme y yo pensé, hostia, ¿me tiro? Pero porque era altísimo, ¿no? Y todo esto lo puedo hablar porque está más que trabajado y hablo de una cicatriz, no de una herida, ¿no? Pero es como, ¿me tiro? Y era como, no, tío, voy a irme a Hogwarts, ¿sabes? Entonces, todo eso se ve reflejado luego en nuestras versiones adultas, que somos funcionales como mujeres, ¿no? Pues como nuestra familia, con lo que tú quieras. Pero cuando tenemos que vendernos a nosotros mismos, lo que sale ahí es ese síndrome del impostor, que es imposible, por mucho que te trabajes, esa voz de mierda va a estar ahí porque son patrones que llevan mucho tiempo. Y es algo que me encantaría de verdad trabajar, como he trabajado en mentorías con redactores, publicistas, periodistas que quieren vivir de escribir para empresas, pues hacer lo mismo con escritores, de decir, escúchame, espabila, vamos a trabajar bien en mi metodología de storytelling, es que claro, no quiero ponerme muy Rosa Morel, ¿vale? Pero tengo una metodología de storytelling que se llama Método Morel, donde hay 12 anclajes narrativos de tu propia marca como empresa, como negocio. Y el primero de todos es el guión de mierda que te cuentas para no dar el paso. Luego viene la herida, es identificar de dónde vienes tú y por qué decides dedicarte a escribir en este caso y por qué quieres vivir de ello. Entonces, es un trabajo complicado que probablemente no se pueda transitar a no ser que inviertas, pues como yo, los últimos 20 años de mi vida en terapia, en trabajarme mucho, o en que alguien que ya ha transitado esa oscuridad la transite contigo, como es mi caso. Es decir, yo empatizo y conecto tan bien con otras mujeres escritoras con traumitas porque yo soy una de ellas. Y es como si Dios, o sea, yo ahora que estoy como en un despertar extraño, emocional y religioso y espiritual, pienso, 17 años de mi vida dedicándome al marketing, llego al mundo de la ficción, que es el mundo al que yo pertenezco, encuentro mi tribu, que sois vosotras, ¿entiendes? O sea, mujeres como vosotras sois mi tribu. Y ahora puedo traer todo lo que yo he vivido ahí, aquí, para que más personas puedan hacer ese despertar de decir, no, es que yo me lo merezco esto. Es que algún día vais a ver mi nombre en los más vendidos del New York Times. No es un reclamo para que piensen, esta tía es una flipada. Es que yo voy a por todas porque me lo merezco. Y ese es un cambio muy, muy fuerte que hay que trabajar. Pero eso es algo que yo creo que he nacido para escribir, para comunicar y para poder llevar a lo más alto también a los más vendidos del New York Times, a otros escritores como yo. Yo creo Qué que pasada. esa academia va a tener muchísimo éxito. Pero Porque tenéis que venir a dar alguna masterclass también. O sea, sí. Ya estáis invitadísimas.
Muchas gracias. Y cuando la montes, Nosotras nada, la promoción, le tenemos a muerte. Nosotras somos expertas en ferias del libro, porque hemos hecho, bueno, y en organización de eventos literarios, Claro. porque hacemos de todo. Hacemos de todo por amor al arte, ¿sabes? Que es otra frase hecha que ha hecho muchísimo daño en Muchísimo todo daño. este mundo, porque, pues eso, porque todo lo haces por amor al arte, y es que si lo haces por amor, ¿cómo lo vas a cobrar? ¿Sabes? No, tienes un Pero en hobby, no fin, una profesión. O sea, quiero Exacto. decir, exacto. es que así, es que no puedes tener un negocio por amor al arte. O sea, mira, tu amor por el arte es lo que hace que puedas disfrutar haciendo lo que haces, pero para que otros disfruten y tú recibas ese payoff que se llama en marketing, ¿no? Que es el feedback, ese dinero que tú te mereces por tu trabajo, tienes que hacer algo más que por amor al arte. Por amor a ti mismo y a tu cuenta bancaria también. Por amor a ti mismo, exactamente. Y Exacto. al tiempo que le dedicas a las cosas. Con todo tu Claro. amor, pero. Pero que todos empezamos por ahí. O sea, ¿sabéis cuánto cobraba yo por el primer artículo que yo vendí? Fueron 75 céntimos de dólar cobrado por PayPal. Y me compré unos chicles porque es que no se podía hacer mucho más, ¿sabes? Y poco a poco, y yo he llegado a ganar, pues yo qué sé, 5.000 euros por un texto. O sea, lanzamientos en los que ya estamos hablando de cifras muy altas. ¿Pero por qué? Porque cuando tú te das valor a ti mismo como profesional, tú dices, no. O sea, yo me merezco esto. Piensas que te vas a cerrar puertas, piensas que nadie te va a leer, pero resulta que a lo mejor en vez de leerte 10 personas que no te pagan, te leen 2 que sí te pagan. Y esas 2 resulta que se convierten en creyentes de lo que leen y van a buscar a otras 2. Y por eso esto hay que verlo como una carrera de fondo, no como un sprint. Y por eso pido que nadie se compare conmigo, porque sería injusto. Porque sí que estoy viviendo un sprint, pero es un sprint que tiene... Yo creo que después de escuchar este podcast la gente se dará cuenta de que por mucho que Mia Faraday naciera hace 11 meses, Mia Faraday nació hace casi 40 años, que es lo que voy a cumplir, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás y mucho conocimiento del mundo editorial y del mundo, bueno, y de la narrativa, que para algo me considero narratóloga porque para algo lo he estudiado. Pero sí, que esto, ojalá esa academia, esa escuela logre ese cambio de mentalidad, más allá de aprender, porque ahora, por desgracia lo digo, con la inteligencia artificial, mucha gente, pues eso, le preguntas a Google, te lleva, ¿y esto cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y ya está, como que parece que ya has aprendido algo, pero los cambios reales que ocurren aquí en la cabeza se hacen sudando tinta. Esa es la frase que conocen todos mis alumnos como Rosa Morel. Yo te hago sudar tinta. Y en todos mis retos, mis ejercicios como maestra, ¿no? Siempre hay una frase ahora desde hace 2 años que es: esto es un reto para el humano. Prohibido usar la IA. Usa la IH. Inteligencia humana, por favor. Me encanta. Muy rápidamente, antes de pasar a hablar a nuestras lecturas actuales, un autor que, bueno, que no tiene ni idea de todo esto, o sea, ¿por dónde puede empezar a construirse su propia marca personal que lo represente? Pues sería del mismo modo, y además hay muchísima bibliografía para esto y es muy sencillo, porque los pasos ya están más que validados por miles y miles y miles de empresas que lo han hecho antes, ¿no? La marca personal es algo que se lleva hablando hace una década y de hecho estoy pensando, no sé si lo tengo en activo, pero yo tengo un libro que se llama Vivir de Escribir, que es para redactores digitales, ¿no? Entonces, en ese libro sí que está en activo en Amazon, es decir, lo pueden comprar si quieren, y además está en Kindle Unlimited. Pero ahí yo hablo de cómo lo hice yo con mi marca como Rosa Morel. Entonces, se puede extrapolar y se puede hacer esa transferencia a una marca de autor como ficción en cuanto a que tú tienes que tener un plan de negocio. Y eso, o sea, yo no conozco a ningún escritor que lo haga. ¿Sabes? Es como, tienes que tener un plan de negocio si quieres vivir de ello. Insisto en esto, porque hay gente que escuchará y dirá, ¿qué me estás contando? No, ¿quieres vivir de ello dentro de, yo qué sé, dentro de 5 años quieres vivir de tus royalties? Pues, oye, cada año tendremos que saber qué acciones hacemos, ¿no? Y tienes que saber cuánto vas a invertir en ello si vas a autopublicar. Y tienes que tener tu hoja de Excel para saber tu hoja de ruta y tu hoja de gastos. Y todo eso hay que trabajarlo. Entonces, en Vivir de Escribir, y por eso digo que no sé si está en activo, vivirdescribir.com, que tengo ese dominio que es maravilloso. Ahí había un kit y creo que sigue estando. Es un kit con un audio de desbloqueo, con una página de Excel y yo creo que mientras vaya forjándose lo que quiero lanzar después de verano, pues quien quiera ir pensando en o acercándose, ¿no?, a la idea de tener una marca personal, pueden leerme por ahí o buscar
pasos en Google mismo, si no quieren aprender conmigo, por lo que sea, pasos para construir una marca personal y está muy masticado. O sea, y lo que hay que hacer es pensar en qué quieres proyectar, cuáles son tus atributos, cuál es tu arquetipo de marca. Son ejercicios muy chulos en realidad y yo creo que es lo que más me apetece hacer. Aparte de enseñar narrativa y de ir por géneros cuando monte la escuela, pues eso, cómo escribir ciencia ficción, cómo escribir fantasía, hacer monográficos de cada tema, pero también de cómo construir tu marca personal como autor. Y por ahí pueden empezar. Yo me lo estoy Lo descargando ahora dejaremos mismo. todo. Está el kit, podéis mirar el cristal, que no me acuerdo. Sí, está el kit, sí. Pues ya lo Ha tenéis. sido muy rápida, Judy. De Lo todas formas, dejaremos lo en las dejaremos notas. en las notas Judith ya del es programa creyente, ¿eh? Judith es Sí. creyente de Ya Rosa es. Morell ya. ¿Has te leas la visto? prueba de Conversión de Once. 50 minutos. Y eso porque no tengo la escuela activa, porque si no ya estabais dentro, ya se lo digo. O sea, quiero decir, si ya estuviera Ya la escuela, estábamos, diría, sí. os haría, no, pero sería guay porque en el podcast se quedaría grabado cómo es una sesión de ventas. Y cómo es una sesión de ventas oficial, que además ahora que voy a lanzar Imperio Narrativo, como Rosa Morell, Imperio Narrativo es una formación de storytelling para perfiles creativos. En realidad, todos los escritores podrían hacerlo. Lo que pasa es que es un ticket más alto, es decir, no cualquier escritor de repente va a invertir 2.000 euros en un programa por mucho que haya un retiro, por mucho... O sea, yo todavía no estoy, ni quiero manchar un poquito mi marca como Mia Faraday con eso otro, porque quien sabe que soy Rosa Morell ya me ha seguido por ahí y quizá acabe en Imperio Narrativo, que eso lo lanzo dentro de un mes. Pero la escuela, sin embargo, como sí tiene mucho de amor al arte, no es lo mismo hacer un monográfico y decir, mira, pues pagas 50 euros y tienes un taller y puedes tener un foro. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene ese poder adquisitivo. Y así es como empecé también como Rosa Morell cuando creció mucho la comunidad. Me seguía mucha gente de Venezuela, sobre todo, una comunidad muy grande allí, y gente de Latinoamérica, pero de Venezuela. Y yo lo que hice es empezar a dar clases gratis todas las semanas en Facebook, cuando no había Instagram, ¿sabes? Daba clases gratis una vez a la semana y luego puse mis libros al menor precio posible. O sea, a lo mejor ponía 0,99 céntimos el Kindle, que para ellos ya era mucho, porque estamos hablando de que una barra de pan, ¿sabes? Costaba $1. O sea, es que yo decía, es que por eso yo tengo una idea muy concreta de la piratería en Latinoamérica y ya me metí en un embolado en TikTok en su día, pero pienso que yo no estoy aquí solo para ganar pasta, que la voy a ganar y que la sigo ganando y que eso es, la abundancia me persigue, ¿vale? Pero yo estoy aquí para dejar este mundo mejor de lo que lo encontré y por eso la escuela va muy por ese lado, por el poder crear un refugio, pero no solo un refugio de aquí nos entendemos porque, bueno, nos gusta mucho escribir. Eso ya existe en muchísimos sitios. Para eso están los clubes de lectura, los clubes de escritura. No, este es un sitio de yo te entiendo, pero vas a ganar dinero. O sea, vamos aquí a ganar dinero porque nos lo merecemos, porque para eso le dedicamos horas infinitas a crear productos buenos que son libros. Así que espero eso, que tenga el mismo éxito que las pruebas de Gunter. Yo donde yo me pongo, o sea, yo soy un jabata, yo no paro pam, hasta que lo consigo. Genial. Estaremos muy atentas después del verano para el lanzamiento de la escuela. Además, os va a encantar el nombre. No os lo puedo decir, pero el nombre es muy chulo. O sea, no os lo puedo decir aún, pero os digo que os va a gustar el nombre. Pues estaremos ahí, vamos, las primeras. Y bueno, ahora toca hablar de nuestras lecturas recientes. Yo esta semana he seguido con el audiolibro de Y entonces tú, de Eva López. Ya comenté que era un cowboy romance, que la protagonista pierde a su familia en un accidente de coche, que solo sobrevive ella, y su mejor amiga la manda como a un retiro en un rancho americano como voluntaria, porque de pequeña montaba a caballo, pero a raíz de una caída como que le cogió miedo y tal, ¿no? Y entonces el dueño del rancho al principio no la quiere ahí porque también había perdido a su mujer. Entonces, tengo que reconocer que me ha sorprendido para bien. Esto no me gusta, o sea, a ver, porque está escrito es de una influencer, ¿vale? Entonces, yo sé que esto es un prejuicio que yo tengo, no por nada, sino a raíz de haber leído muchos libros de influencers que, o sea, publicados por grandes editoriales que para mí no tienen la calidad para estar en ciertas editoriales grandes, ¿no? Entonces, en este caso tengo que decir que está mucho mejor escrito de lo que me esperaba, o sea,
tiene muy buena calidad, la verdad. Así que estoy contenta porque o sea, de haber descubierto un libro que como me devuelva la esperanza en este tipo de libros, ¿no? O sea, escritos por que no todos son iguales, que hay de todo, ¿no? Y también, ¿no? Porque tendemos a generalizar, que está muy mal generalizar, pero bueno, en fin. Y porque por otro, o sea, a lo mejor nosotras de nuestra generación empezamos escribiendo antes de meternos en redes sociales porque no existían, Claro. o sea, no estaba, cuando yo empecé a escribir no había Instagram, bueno, sí que había, pero quiero decir, yo entré a Instagram después de haber sacado mi primer libro. Y a lo mejor, si fuéramos de esta época, o sea, hubiéramos nacido después, hubiéramos hecho un perfil de lectoras antes de empezar a sacar libros, ¿no? Y no tiene nada que ver ser influencer con cómo escribas y tal, entonces hay todo, o sea que de momento muy recomendado. Qué guay. Ya veremos, ya voy por la mitad, pero que está muy bien. Cuéntanos qué estás leyendo tú, Rosa. Pues mira, estoy leyendo Caminos de Vuelta de Samuel Domínguez, que es un escritor que vais a flipar porque yo lo conocí en Substack, que es una red social con newsletters, para enviar tal, y es un chico que escribe todos los días fantasía, todos los días, en su newsletter del Miradero se llama. Y puso y os cuento esto porque está relacionado con el libro, puso una especie de tuit o de mensaje de hilo diciendo, si todos los libros del mundo desaparecieran o todos los seres humanos desaparecieran, ¿seguirías escribiendo si fueras el último que quedara en pie? Y yo contesté, una fumada, ¿vale? Contesté, sí, crearía mi propia biblioteca de Alejandría y los leería todos en voz alta hasta convertirme en nación. No sé qué mierda. Entonces me escribió por privado y dijo, ¿quieres escribir un relato conmigo? Total. Que me contó su historia, que lo entrevisté yo a él, porque resulta que es un exmilitar paracaidista que es profesor, porque es filólogo, es profesor en Palestina. O sea, yo pienso, ¿de qué novela ha salido? Es un personaje, es brutal. Entonces él escribe fantasía de una manera tan increíble, muy fluido. A ver, todavía llevaré un 20%, ¿no? Y habla sobre, o sea, empieza todo en una casa y se abre un portal a un mundo de fantasía, pero tiene una pluma tan fluida, tan increíble, que yo se lo he dicho a él, digo, voy a escribir contigo a 4 manos ese relato, pero que no es algo que haría con prácticamente nadie, porque para mí es como algo tan íntimo el proceso de escritura, y yo os recomiendo que le echéis un vistazo al Miradero, porque es una suscripción, o sea, tiene parte de pago, pero fijaos, un escritor que cobra porque leas relatos todos los días. Es que eso es una locura. Y es maravilloso lo que él ha montado. Así que como ejemplo, no solo por los libros, que también os los tenéis que leer, pero como ejemplo de cómo llevar bien tu marca personal, podéis mirar a este autor. Y el libro, de lo que llevo, me tiene enganchadísima. Y va eso sobre un portal entre dos mundos y no se sabe lo que hay al otro lado. Yo estoy deseando caerme al otro lado a ver qué encuentro. A ver qué hay. Suena súper bien. Y la idea de negocio también suena muy bien. Pues yo me he terminado de leer El París de los sueños dormidos, porque como hemos dicho antes, esta tarde tenemos la presentación con Noemí Quesada. Y sigo con las lecturas de la semana pasada en digital. Estoy con Dulces Sueños de Lidia Benavent, que la verdad es que avanzo muy deprisa porque me gusta mucho el mundo de los sueños y las pesadillas. Y sobre todo lo que me gusta es que rompe el concepto que la protagonista tenía sobre las pesadillas, ¿no? Que al final es como romper mitos que tú tienes súper interiorizados porque la sociedad en la que vives te ha dicho que eso era así, sí o sí, ¿no? Y tú tienes la experiencia personal de descubrir que no, que te han mentido y que las cosas no son como te contaban, que te vas a construir tú tu propia historia. Esto es lo que más me gusta de este libro. Me encanta. De Lidia. Es muy chulo. Y me he terminado en audiolibro El Rey Malvado de Holly Black, que me ha gustado bastante más que El Príncipe Cruel, y ahora me voy a empezar el de La Reina de Nada ya para terminar esta trilogía de Los Habitantes del Aire, y ya daré mi opinión en Instagram cuando termine todo. Y ahora mismo ya no tengo ninguna lectura más, o sea que bien. Me está gustando todo lo que estoy leyendo. Que ya son. Yo no me da la vida. Ahora cuando me pongo a lo loco, y me acuerdo que me leía las de sangre, o sea, cuando estaban los 3 ya, los 3 primeros, y yo me lo leí en una semana los 3. Es una locura, pero esa semana estaba enferma, entonces estaba tumbada y era como pum, pum, pum.
que luego o sea, ahí podríamos desgranar calidad o no, o trama, huecos en la trama, pero cuando algo tú quieres saber más, o sea, es como, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero saber hacia dónde va todo esto. Y yo Es pienso verdad. que si solo me dedicara a leer, o sea, es que podría, por eso cuando dice, no, fulanito se ha leído no sé cuántos cientos de libros, digo, bueno, pues probablemente esté quitándose de muchas cosas para leerlos. O sea, porque yo esa semana no Totalmente. fui un ser humano, o sea, fui 2 ojos mirando un papel, ¿sabes? Claro, porque el tiempo no es infinito, siempre te tienes que quitar de algún sitio para invertir en otro. Sí. Y nos gustaría que nos recomendaras un libro de ficción que te parezca imprescindible que lo lea cualquier persona de los que nos está escuchando. Qué pregunta tan difícil. Uno que a ti te haya gustado mucho y que recomiendes. Es que siempre acabo recomendando el mismo libro, pero porque es muy identitario mío, ¿no? O sea, y a lo mejor hay gente que dice, ahora me voy a poner a leer a un jambo argentino que murió hace no sé cuánto, que es Julio Cortázar, que es mi escritor favorito. Y el libro que siempre digo que al menos darle una oportunidad es Rayuela. Rayuela es un libro que hay romance, porque hay un amor que viene y va, pero es un libro que juega mucho con el lenguaje y que puedes leer de manera lineal o no. Él te da un índice en el que puedes ir saltando capítulos y habla sobre la maga y Horacio. Entonces, es un libro que tiene muchas referencias al jazz, a la historia. O sea, es un libro denso que yo me leí con 18 años, creo, porque me enamoré de mi mejor amigo y le encantaba Julio Cortázar. Es mi marido a día de hoy, ¿vale? Pero fue él el que me habló del libro y me obsesioné. O sea, de hecho, tiene que estar por aquí mi edición reventadísima. Y hay algo muy chulo porque ellos, de hecho, la frase es que nos encontramos sin buscarnos, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Horacio y la maga se encuentran en el puente, no sé si es el Pont des Arts o uno de los puentes de París. Eso ocurre entre París y Buenos Aires. Y es eso, el decir, es que somos tóxicos el uno para el otro, es muy Cumbres Borrascosas, ¿no? Somos tóxicos el uno para el otro, pero joder, es que no puedo vivir sin ti y al mismo tiempo tampoco te doy lo que tú necesitas. Yo soy muy de amores imposibles, de hecho, si me preguntarais mi libro favorito de romántica, la gente suele hablar de Orgullo y Prejuicio cuando menciona a Jane Austen, ¿no? Y yo soy más de persuasión, del libro en el que hay una segunda oportunidad de no puedes casarte con él porque es pobre, pero de repente aparece más buenorro que nunca y rico. Hostia, entonces sí, ¿sabes? Sí, pero ahora está quemado contigo porque le rechazaste. Y entonces, bueno, si tuviera que recomendar un libro, no puedo no recomendar Rayuela porque es mi libro de cabecera. O sea, es como un libro en el que yo empecé a escribir y relato imitando a Julio Cortázar y a Borges, pero esa es otra historia, a Julio Cortázar porque juega con las luengas, inventa palabras y hay un capítulo que se llama, donde hacen el amor, en gíglico, en un idioma que se inventó y es me amalabas el noema. O sea, es como tan guay que yo creo que cualquier escritor debería leer a Julio Cortázar y leerse Rayuela, pese a que a veces dirán, hostia, qué densidad, pero en otras veces te entrarán ganas de escribir más. Así que eso es lo que recomiendo. Genial, muy buena recomendación. También la dejaremos en las notas del programa y yo sí que le voy a dar una oportunidad. Dáselo. Y bueno, para terminar ya con la entrevista, siempre le pedimos a nuestro invitado un consejo para escritores, pero a ti te vamos a pedir el anticonsejo. O sea, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que ves en redes sociales y que no deberíamos cometer si lo que queremos es pues crearnos una marca personal y llamar la atención de lectores y editoriales? Pues mira, una de las cosas más grandes, más peligrosas que veo es confundir la libertad de expresión con la queja. Es decir, si tú te pasas todo el día quejándote, es que nadie me lee, en vez de hacer cosas para que te lean, no estás creando marca personal o la estás creando, pero es una antimarca personal, ¿no? Es una marca personal que va a proyectar algo que no te beneficia como escritor. Y eso lo veo mucho. En Threads, bueno, puedes hacerlo como manera de desahogarte, pero crear contenido y publicaciones criticando todo el tiempo el sector, que porque mis lectores no sé cuánto, porque es que fulanito tiene más lecturas que yo y en realidad, o sea, el enemigo, que es uno de los anclajes narrativos de mi método, el enemigo nunca tiene que tener, o sea, no debe tener jamás nombre y apellidos. El enemigo es otra cosa. Por ejemplo, el enemigo de un escritor pues debería ser
eliminar el aburrimiento del otro, ¿no? O sea, la lucha contra el aburrimiento y el poder hacer que tu libro sea ese remanso, ese oasis para que lean. Pero la queja en la marca personal y el estar todo el rato mirando hacia afuera y no construyendo desde dentro me parece un gran error. Y luego, como escritor, otro de los errores que veo es intentar encajar en un molde. O sea, hay mucha gente que es, ¿tú qué eres? ¿Brújula o mapa? Y está muy bien el estructuralismo, o sea, todo lo que sea estructura o sea etiquetas nos vienen bien para definirnos o para posicionarnos, pero eso frustra, sobre todo en perfiles que se sienten caóticos, que sienten que, y eso ocurre en casi todos nosotros porque, como digo, tenemos traumitas, ¿no? Es como, claro, pero quizá yo debería tener un método y quizá yo debería escribir todos los días a las 8 de la mañana y quizá debería llevar un control de las palabras que escribo. Bueno, a lo mejor no eres así, a lo mejor tienes que ser pues como yo, que estoy loca y a veces me echo a andar, me voy por un paseo marítimo donde sé que no me voy a chocar con farolas y me pongo a escribir caminando en el móvil y me puedo escribir perfectamente 5.000 palabras en 2 horas caminando. ¿Eso encaja en algún molde? No. ¿Estás loca del coño? Sí, pero soy yo. Entonces yo creo que uno de los grandes errores que veo es el intentar encajar y el intentar replicar lo que otros hacen sin tener en cuenta lo que tú quieres y quién eres tú. Y puede ser que te tires semanas sin escribir, pero eso no significa que tengas un bloqueo. O sea, los bloqueos yo sinceramente creo que no existen. Los bloqueos son excusas que nos ponemos para no escuchar lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tú necesitas es darle vueltas a tu trama mientras te das un paseo durante esas 2 semanas y luego escribir la última escena del libro o la escena que más ilusión te hace. O sea, es que creo que a mí lo que me ha cansado mucho del mundo del marketing es la gente que dice tener la verdad absoluta, la gente que sienta cátedra. Es que esto es así y esta es la ruta para llegar al éxito. No. O sea, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y creo que ese serían como mis anticonsejos. Por favor, escúchate más a ti, deja de quejarte, haz cosas para que pasen cosas, pero cosas que estén alineadas con lo que tú quieres proyectar y con cómo quieres ser percibido por tus lectores, que al final nos quejamos de que no nos leen, pero no valoramos que a lo mejor hay 5 personas que están siempre ahí esperando a ver qué sacamos nuevo, ¿no? Me ha encantado, sinceramente. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por compartir este desayuno con romance con nosotras. Te deseamos muchísimo éxito con esta trilogía que tenemos muchísimas ganas de leer y con todos los proyectos que vengan en el futuro. Muchas gracias. Yo, de hecho, en octubre, a ver, en otoño, no tengo fecha aún, pero quiero lanzar una novela romántica, no os lo he dicho, pero es una novela romántica de un búnker, un poco por asociación, de el tío más pijo de todo Madrid, ¿vale? O sea, el Cayetano, un Cayetano que dices, Dios mío, no puedo contigo, o sea, con una limpiadora que se paga los estudios limpiando y le termina limpiando la fiesta de este tipo. Porque la llama por una aplicación, entonces le sale que le van a pagar una pasta, llega ahí y dice, no me jodas, Bosco de la Cierva, tío, el gilipollas este. Y de repente se cierran las puertas y no entienden por qué se quedan atrapados en un búnker. Y ella, o sea, ellas de izquierdas, el de derechas, como votan diferente, piensan diferente, sienten diferente y ahora pues tendrán que ver cómo lidian con no poder escapar de lo que pueden llegar o no a sentir. Así que yo espero que la disfrutéis mucho esa novela porque no es ciencia ficción, no es fantasía, al final es una rom-com con un giro. Yo ya tengo la escaleta montada y todo, que creo que tampoco va a dejar indiferente porque será como, no me jodas, ¿en serio? Así que deseando también de que la leáis. Genial, pues en octubre, desde el 9 de octubre creo que es, no estoy segura, pero bueno, del 9 al no sé qué, es la Feria del Libro de Murcia y el primer fin de semana nosotras organizamos el In Love con Murcia, que es como un evento literario ¡Qué chulo! que hacemos dentro de las actividades oficiales de la programación la oficial feria. de la Feria del Libro. Exacto. Entonces, pues ojalá que esté a tiempo y te podamos invitar para alguna mesa redonda. Además, yo vivo en Málaga, aunque soy de Barcelona, así que Murcia me queda tío de piedra. Encantadísima. Estaremos pendientes a ver si te puedes venir y conocer la Feria del Libro de Murcia, que está muy chula. Tiene mucho público. Este libro será autopublicado
aunque yo os digo, en el fondo pienso, cada vez que autopublique algo, como lo voy a llevar a lo más alto, seguro que llaman a mi puerta otra vez. Pero será como yo lo voy a autopublicar, tengo ya la portada que me la ha hecho Ana, que es maravillosa, Ana Espí, la ilustradora. Tengo el título, no lo voy a decir aún, pero creo que eso, que pega muchísimo en vuestro evento porque al final es romance y lo que buscamos son historias de esas que nos hagan gritar, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias también a nuestros queridos oyentes por estar ahí, desayuno tras desayuno. Estamos encantadas y gracias a vosotros este proyecto es posible. Podéis seguir a nuestra invitada en redes sociales como mia.faraday y como soy Rosa Morel también, a Alba como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judith Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario... miente.